Tengo 27 años. La verdad que me decidí en el transcurso de los últimos años del secundario, no lo tenía bien claro, pero bueno, ahí lo terminé de decidir. Tengo un familiar que también ejercía en ese momento la medicina, así que yo creo que ahí terminé de tomar el camino. Había varias carreras que me gustaban en el momento. Estudié en Córdoba, en la Universidad Nacional. Me recibí de médica hace unos 4 años más o menos. Actualmente estoy haciendo terapia intensiva acá en San Francisco, en el Hospital Iturraspe. Estoy haciendo la especialidad, son 4 años, ya vamos por el tercero, así que bueno, queda menos. La especialidad de terapia intensiva es una especialidad que por ahí es poco conocida, por lo menos en la población en general, que bueno, salió mucho a la luz ahora con la pandemia, pero es una especialidad muy linda, la verdad que es muy apasionada. Se trabaja con patologías graves, sí, de todo tipo, patologías en embarazadas, cardíacas, de todas las especialidades, pero graves. Por ahí es un lugar que es muy cerrado, entonces por eso la gente conoce poco, hasta que por ahí te toca pasar. La residencia acá en San Francisco es una de las unidades hospitalarias en la provincia para hacer la especialidad. Tenemos varios hospitales. En el interior está San Francisco, Villa María y Río Cuarto. Me quedaba cerca, obviamente, de mi familia y era un hospital que conocía por las prácticas y me había gustado mucho, así que bueno, decidí venirme para acá a hacer la especialidad. La terapia del hospital es una terapia polivalente, eso significa que abarca todo tipo de patología en cuanto a la atención del paciente grave. Obviamente, previo a la pandemia, la terapia era mucho más pequeña de lo que es ahora, tenía solo 12 camas, y se atendían todas las patologías prevalentes y es una terapia que recibe pacientes de todo el departamento San Justo. Actualmente, obviamente, eso cambió, es uno de los centros de referencia de COVID para pacientes graves, así que bueno, hoy solo estamos recibiendo ese tipo de patologías y es obviamente algo que reduce un poco la formación de los que estamos haciendo la especialidad, pero bueno, es una situación muy puntual el tema de la pandemia, pero sí se ven solo pacientes con COVID. La verdad que casi se han triplicado las camas, se abrió una terapia nueva desde que inició la pandemia, así que bueno, eso obviamente aumentó la infraestructura, pero sí generó una sobrecarga de trabajo, como en todos lados estuvimos viendo, eh, principalmente porque se adquieren muchas camas, se adquieren monitores, se adquieren respiradores, se adquieren máscaras para oxígeno. Es muy fácil adquirir la infraestructura, pero bueno, habitualmente el personal que trabaja ahí sigue siendo el mismo número, la misma cantidad, entonces por ahí también se triplica la sobrecarga de trabajo. Así que sí, hubo un cambio respecto al antes y al después de la pandemia, ¿no? Sí, hay una realidad que es que la especialidad de terapia intensiva es poco elegida. Eso en general a la hora de rendir el examen para adquirir el puesto en la especialidad, todos rendimos el mismo examen y la cantidad de inscriptos siempre es mucho menor, es menos elegida porque por ahí también como tiene lo bueno, lo lindo y lo apasionante, tiene lo malo que es los horarios de trabajo, sí o sí se hacen guardias en la mayoría de los lugares. El trabajo en la terapia consta de guardias de 24 horas, son muchas horas, por ahí eso no te permite distribuir el horario, se trabaja con pacientes graves, así que por ahí también hay que tener cierta atracción por el tema, y el impacto sobre el paciente también es distinto, así que sí, es una especialidad que es poco elegida, hoy acá en Córdoba y en todos lados, y bueno, en general hay mucha falta de médicos también, ¿no? En todas las especialidades en general. Eso hoy en la pandemia se vio reflejado bastante, principalmente por el que se duplicó prácticamente la demanda, ¿no? Algo que decís, esto sinceramente de mi profesión no me gusta, esta cosa puntualmente es lo que me da miedo, lo que a veces me hace dudar, ¿hay algo que te genere eso? Eso cambió ahora con la pandemia, ¿sí? Sobre todo por la sobrecarga de trabajo, por ahí te hace pensar, bueno, quiero frenar un poco o hubiese hecho otra especialidad, pero bueno, es una situación puntual.
Las terapias intensivas, como te dije, eran cerradas, es un lugar que pocas personas conocen y en estos últimos años salió un nuevo proyecto desde la Sociedad de Terapia Intensiva de Argentina sobre la humanización de las terapias. Entonces, cuando justo yo comienzo la especialidad, las terapias intensivas empezaron a ser un poco más abiertas, entonces los familiares se permitían que estén durante más horas en el día, que acompañen en la recuperación y rehabilitación del paciente, que por ahí ya había pasado por el periodo más agudo. Entonces eso ayudaba mucho, muchísimo realmente a la recuperación del paciente, y obviamente que tiene lo positivo para el médico también. Eso hoy cambió totalmente, o sea, la pandemia hizo que se restrinjan las visitas, obviamente que aumenta el número de casos y las visitas están prohibidas, es una situación muy fea para el paciente y para nosotros que lo vemos desde afuera, o sea, al lado del paciente, no puede recibir visitas, son días y días internados, aislados, el único contacto que tienen son con los profesionales de la salud, que es con un equipo de protección personal, nos ven los ojos nada más, y el poco contacto que tienen es con 3 pares de guantes al medio. Entonces, por ahí sí es una situación difícil y que no todas las especialidades por ahí están viviendo, todos estamos tratando de colaborar en el hospital dentro de lo que es la atención de pacientes COVID, pero bueno, es obviamente más difícil para la especialidad que tiene este contacto directo. Y en cuanto a la terapia intensiva, sobre todo porque, bueno, sabemos que es una enfermedad nueva, que tuvimos mucho que aprender, mucho que estudiar, y que todavía hay muchas cosas por saber. A nivel mundial se sigue estudiando, es una enfermedad muy impredecible y que sabemos hoy que los resultados en los pacientes graves, que son los pacientes que vemos en la terapia intensiva, no son buenos. Entonces, por ahí eso obviamente que tiene una repercusión un poco negativa sobre lo laboral. La relación médico-paciente no cambió. La pandemia nos dejó mucho para aprender. Por ahí uno ya tenía más sistematizado su día laboral, la patología, y hoy te encontrás con el COVID, que es una patología nueva, que tenés tu paciente que se tiene que comunicar con la familia a través de una videollamada o incluso en la terapia intensiva previa a la intubación, despedirse de la familia eh, por videollamada, y obviamente que eso es una situación muy dura, pero bueno, también están las situaciones lindas y gratificantes como las altas, las recuperaciones, las rehabilitaciones, que bueno, emocionan mucho y que hoy nos permiten acompañar al paciente, no sé si más de cerca, porque antes también lo estábamos, pero por ahí el personal de salud es el único que está dentro de la sala, al no permitirse el ingreso de otras personas, obviamente para evitar el contagio. Así que bueno, eso hizo que sea por ahí un poco más personalizada la relación médico-paciente. Tuvo un impacto muy grande, emocional principalmente, físico también, pero emocional fue un impacto muy grande que llevó un proceso, que pasamos obviamente por una etapa en la que no creíamos que era real porque no llegaba a nuestro país. Pasamos por una etapa muy dura a fines del año pasado, la verdad que fue bastante caótica la situación, muchísimos casos, una mortalidad altísima. Después pasamos por una etapa de aceptación y bueno, hoy estamos reviviendo un poco el pico en pandemia, así que bueno, se está complicando todo de nuevo, pero obviamente que lo recibimos con otra cara, con otras fuerzas y ya con otras herramientas. Pero sí, en lo personal, la verdad que pasé por muchas fases anímicas, respecto a la carrera también, no lo voy a negar. Siempre uno vuelve a lo que al sentimiento que le te llevó a ejercer esa profesión. Y que lo que te da más fuerza para ir son los pacientes que están saliendo. Esa es la mayor fuerza de ir a hacer y aguantarte la guardia de 24 horas. El paciente que está ahí,
remándola para salir, que ya está despierto, que está mejor, que obviamente que quedó con muchísimas complicaciones y secuelas, pero que vos sabés que está un paso más cerca de la puerta y ya te escucha y está despierto y necesita el contacto. Yo creo que eso es lo que más me motiva. Ya tenía decidida la especialidad y llegué a vivir unos años de especialidad sin pandemia, y fue algo totalmente diferente. Yo creo que después de la pandemia, no quiero decir nada, pero puede venir cualquier cosa, porque la verdad que fue una situación bastante fuerte, todo lo que se vivió, que jamás me hubiese esperado. Yo creo que es algo que uno ve en las películas y dice, bueno, no sé, una película que es toda una historia inventada y que nunca va a suceder, la mirás, te vas a dormir y un día te despertás y estás vos adentro de la pandemia. La verdad que ojalá que se termine pronto y que no vivamos otra pandemia, por favor. Está bueno porque también, qué sé yo, permite ver un poco de la gente por ahí que no le tocó vivirlo, que no tuvo ningún familiar internado, que pueda conocer un poco cómo es desde adentro, cómo se vive, qué es lo que pasa adentro, porque es un lugar que pocos conocen y que bueno, está lindo que se sepa cómo es el trabajo desde adentro, ¿no? Que se conozca.